Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren en esta noche ser usados por Dios? Cuando yo hablo de ser usados por Dios, quiere decir que Dios tiene un plan. Amén. Tiene otros, los jóvenes, los adultos. Dios tiene un plan que Él se ha trazado y que Él lo va a cumplir como familia. Los que todavía no son casados, Dios tiene determinado un plan. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿O qué condiciones debo reunir para que yo pueda ser usado por Dios? El propósito de Dios. Bueno, yo quiero decirle que Dios primero tiene que prepararnos, amén. Y esa preparación a veces requiere tiempo, años, muchas cosas. Pero hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes, aquellas personas que quieren ser usadas por Dios. Cómo Dios nos va preparando. Dios nos prepara siempre antes de ser usados por Dios. Y de eso quiero hablar en esta noche. Entonces, Él nos va a preparar a través de su escuela, de la escuela del Espíritu Santo. Podemos prepararnos en cursos, escuelas bíblicas, seminarios, etcétera, que está bien, para poder servir a Dios de una manera muy eficaz, y tener un conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles que el Espíritu Santo es el que al final Él dice en la Biblia que nos guía a toda verdad y Él nos prepara. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos enseña y nos empieza a madurar, a hacer crecer. Y una de las cosas primeras que un joven, yo me acuerdo que cuando era joven, yo siempre le decía a Dios, Dios mío, yo quiero ser usado. Yo quiero que tú me uses. Y era mi oración, era mi deseo. Y cada joven a la edad de 15, 17, tiene inquietudes espirituales. Quiere agradarle a Dios, quiere aprender de Dios, quiere escuchar la voz de Dios. Y esa era mi inquietud. Y yo quiero decirles que algunas cosas que les voy a compartir, vienen algunas cosas de mi experiencia, como el trato de Dios con cada uno de ustedes va a ser diferente a que Dios hizo conmigo, pero podemos aprender. Bueno, la primera cosa que yo quiero decirles es que Dios prepara y nos da un corazón que sea generoso, amén. Un corazón generoso. Dios en realidad no le gustan los corazones que sean mezquinos. ¿Y qué es ser mezquino? Tacaños. Un corazón que siempre está pensando, ¿no? Ay, si le doy yo a Dios me va a faltar. Y si yo hago esto o lo otro. Entonces, Dios nos prepara a través de que cada uno de sus hijos tenga un corazón generoso. Y no se trata simplemente de cubrir los gastos de la iglesia, de decir, bueno, la iglesia necesita esto, lo otro. No, sino se trata del uso del dinero que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, si nosotros, ¿en qué gastamos nuestro dinero? ¿Cómo lo gastamos el dinero? Yo creo que lo gastamos el dinero en aquello que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, yo sé que si le dan a Miguel, por ejemplo, dinero, o lo dan a Jeremy, a un joven aquí, ellos entonces van a comprar algo que a ellos les interesa. Si les gusta jugar con aquellos juegos o un celular, la tecnología, se va a comprar un celular, lo último, si tienen uno, lo último que hay en tecnología. Entonces, el uso del dinero nos demuestra las prioridades que están en nuestro corazón. Entonces, ahí nosotros, Dios va probando
en qué invertimos nosotros nuestro dinero. ¿En qué invertimos? Y ahí es cuando, por ejemplo, algunos compran libros. ¿A cuánto les gusta leer? ¿A cuánto les gustan los pasatiempos? Pasearse, ir al cine, ir a pasear, los deportes. A algunos les gustan los dulces, a algunos les gusta la ropa, les gustan las zapatillas. Entonces, ¿qué prioridad tienen las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué prioridad tiene? ¿Qué importancia le damos a la iglesia? ¿Y qué de extender el reino de Dios? Entonces, yo quiero decirles que aquellas familias que trabajan muchas veces cuentan con un ingreso, y qué prioridad le dan a su dinero. O sea, lo primero que hacen, lo gasto a mis necesidades, que son naturales, o primero aparto lo que tengo que dar, ¿no? Entonces, miren, ahí Dios va probando. Dios quiere usarnos, pero Dios va probando nuestro corazón. Dios siempre nos está probando, como vamos a ver a continuación. O sea, no es que Dios no sepa quiénes somos, sino que quiere Dios que nos demos cuenta cómo es nuestro corazón. Y nosotros no vamos a dar cuenta. Es decir, Dios permite que como con un espejo diga, no me había dado cuenta, pero todavía mi corazón no está preparado. Y claro, nosotros no vamos a dar cuenta. Dice en una oportunidad la Biblia que Israel fue llevado por el desierto. Dice que esa travesía que debían llegar a la tierra prometida era rápida. Pero ¿por qué se demoraron 40 años? Dice que comenzaron a dar vueltas, de 40 años. Dice que se hacía nomás en un par de meses. Pero ¿por qué Dios permitió que tanto tiempo? Porque el pueblo tenía dudas, no maduraba, comenzaba a criticar, comenzaba a juzgar a sus líderes. Si a lo mejor hubiera estado en Egipto, ahí había comida, había sepulcros, y aquí no hay agua, no hay nada. Y comenzaban a mirar. Cuando vienen los problemas, las dificultades, entonces dice que Dios hizo todo eso para probar lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y cuando nuestro corazón no está preparado o todavía es un corazón mezquino, todavía no estamos aptos para que Dios nos dé las bendiciones. Y eso es lo que nosotros, en esta noche yo quiero hablar con ustedes. Una de las cosas que hemos escuchado y escuchamos es el Evangelio que dice, ¿sabes qué? Da a Dios y Dios te va a devolver al 100 por 1. No dudo de que Dios nos pueda bendecir. No estoy poniendo en duda eso, sino estoy poniendo la intención o la actitud de negociar con Dios. Yo doy para que Dios me devuelva 100 veces más. ¿Me están entendiendo? O sea, esa actitud te lo vemos como negociar con Dios, y decimos, tienes que dar a Dios tu ofrenda o tu diezmo para que Dios te bendiga. Y mucha gente entonces empieza a dar, dice, no, voy a dar, porque si doy 100 veces más, 1000 soles, es un buen negocio, así que voy a dar. O voy a dar porque no tengo un trabajo y me he hecho que si yo siembro, entonces Dios me va a dar un buen trabajo. O si yo doy, Dios me va a dar en una empresa importante, me va a dar un cargo importante. Y yo pienso, ¿estamos preparados para asumir un cargo importante? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender que hay cosas que tenemos que pensar, o sea, no verlo como negocio. Entonces otros dicen, Dios te va a castigar si tú no das. Entonces voy a dar porque si no Dios me va a castigar, no me va a ir bien. Entonces yo quiero decirles que nosotros damos, en realidad todo es de Dios, todo es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, sean nuestros hijos, las casas, lo que tenemos, aún el trabajo, nuestra vida le pertenece a Dios, todo es de Dios. Y yo quiero decirles que una de las cosas importantes es que el pueblo de Dios debe ser una iglesia que sea desprendida, generosa. ¿Con quién? Con la obra de Dios, con los siervos de Dios, con las personas, de bendecir a las personas. Entonces es importante eso. Por ejemplo, Abraham, ¿cómo era su corazón de Abraham? Dice que hubo una pelea con Lot y se comenzaron a pelear porque el agua que ellos tenían, era numeroso su ganado, y se comenzaron a pelear por los pastizales, por las áreas de pastoreo. Abraham tenía bastante ganado, Lot también, y comenzaron a pelearse, a verse entre familiares. Y Abraham dijo esto, miren, dijo, Lot, no es bueno que nosotros somos familia, estemos peleando, somos hermanos.
¿Sabes qué? Lot le dijo, tú escoge por dónde tú vas a ir. Si tú escoges acá al sur, entonces yo me voy a ir al norte. Si tú coges al este, yo me voy a ir al oeste. Yo quiero que vean la actitud de este hombre, Job. Disculpen, de Abraham. Abraham, ¿cuál fue su actitud? Él hubiera dicho así, ve. No, ¿sabes qué, Lot? Como yo soy adulto, además yo te traje, tú eras mocoso, yo te traje conmigo. Así que déjame yo como adulto, yo voy a elegir el lugar donde voy a ir y tú cógete el resto. Porque el de la promesa y de la bendición era Abraham, no era Lot. Pero miren su corazón. No fue un corazón egoísta, un corazón ambicioso. Y Lot, ¿sabe lo que hizo? Lot dice que escogió la mejor parte, las mejores llanuras, donde estaba verde, cerca había agua, había pasto. Pero ahí estaban las ciudades más corruptas, Sodoma y Gomorra. Y Abraham, ¿sabe lo que tomó? Tomó el lugar donde había desierto, no había agua, no había nada. Yo creo que eso le trajo problemas con su esposa. Dijo, no, tú eres un tonto. ¿Cómo ese mocoso te ha embaucado? Porque mira, él ha cogido lo mejor y nosotros nos ha dejado el desierto. Estás ahí en el desierto, ahora tenemos que cavar pozos nuevamente para tener agua y llevar más lejos nuestras ovejas para que puedan encontrar el pasto. Yo creo que eso le trajo problemas en su hogar. Yo creo que sus criados pensaban, pero creo que nuestro patrón ha sido un poco tonto, no ha hecho un buen trato. Miren, Lot se ha ido a la mejor pastura y nosotros aquí en un desierto. Pero ¿sabe lo que sucedió? Dice que escuchó la voz de Dios. Le dijo a Abraham, mira, le dijo, sube acá, observa, le subí una parte alta, observa todo esto te lo he dado a ti, le dijo, hasta donde se pone el sol, a donde puedes observar, todo esto te lo he dado a ti. Y recuerda, sigue en pie la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda esta tierra te la he dado a ti, desde el Éufrates hasta el Tigris, todo te lo he dado para ti, para tu descendencia. Dios lo hizo recordar la promesa. ¿Sabe por qué se movía así Abraham? Porque le creía a Dios. Él decía, ¿pero qué voy a estar peleando? Si Dios me ha dicho que me va a dar todo. Entonces, quiere decir que aún donde estaba pasteando sus ovejas Lot, Dios le había dicho, ahí está, donde están sus ovejas, ese también es tuyo. Yo quiero decirles que los patriarcas en las escrituras eran hombres generosos, desprendidos. Y Dios, hermano, lo comenzó a bendecir a Abraham. Dice que era un hombre muy poderoso, con ovejas, siervos, todo. Lo comenzó a prosperar. Ahí tenemos un ejemplo de tener un corazón, hermanos, generoso. Tenemos a David. David, por ejemplo, dice que cuando hubo un ángel y comenzó la plaga, David dijo, voy a comprar un lugar donde levante un altar. Y un siervo le dijo, ¿sabes qué, rey? Yo lo dono, te lo regalo, para ti, tú eres el rey. Y Abraham dijo, no, porque yo no voy a usar nada que no me cueste. Yo te voy a pagar su justo precio y te voy a dar. Y le hubiera dicho, buena hora, me lo dio, me salió gratis. Pero era una persona justa. Era una persona que, hermanos, tenía un corazón desprendido y generoso. La primera característica de la persona que quiere ser usada por Dios es una persona que es desprendida. Amén. Tenemos también a Moisés. Dejó todo. Él tenía un gran futuro, pero estuvo en el desierto pastando por 40 años ovejas. Y saben una cosa, y todavía Moisés estuvo 40 años criando ovejas ajenas, ni siquiera eran de él. Y estuvo ahí 40 años. Y cuando escucha la voz de Dios, le dice, Moisés, él una planta, espinos, no estaba con fuego, pero no se consumía. Dijo, me voy a acercar para ver esa visión. Dijo, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás santo es. Y él se acercó y escuchó la voz de Dios. Él tenía 40 años. Yo creo que él se levantaba en las madrugadas y decía, ya tengo 40 años de mi vida, más de 40 años. No tengo casa propia, no tengo un ganado propio, no tengo criados, no tengo nada. Pero ¿saben una cosa? Él, a pesar de muchos argumentos, le creyó a Dios. Y él fue libertador
del pueblo de Israel. Y Dios lo honró. Dice que no se ha levantado un profeta después de él como Moisés. Fue un legislador que habló con Dios cara a cara. Entonces Dios le bendijo grandemente a este hombre. Y cuando salieron de Egipto, dice que toda la gente, ahí se ve las primeras escrituras, que aún los mundanos comenzaron a bendecir al pueblo de Dios. Dice que cada persona le daba alhajas, sus tesoros lo comenzaron a dar a Israel, porque tenían temor del pueblo, comenzaron a dar sus tesoros. Y es así como Israel salió con muchos tesoros. ¿Cómo hicieron el becerro de oro? Con todas las alhajas que tenían, que despojaron a Egipto. ¿Qué quiere decir? Yo siempre pienso de que eso fue como tantos años de servicio que hicieron al ladrillo de barro, como que Dios los hubiera dado su pago en un instante, en un momento. ¿Por qué? Porque obedecieron la voz de Dios y Dios les bendijo. Tenemos otro ejemplo en la Biblia de José de Arimatea. Era un personaje que era rico y era un discípulo de Jesús. Cuando Jesús murió, fue y dijo: ¿sabe qué? Denme el cuerpo a Pilato, del cuerpo de Jesús. Lo llevó en un manto nuevo, lo cubrió a Jesús. Dice que hizo un sepulcro que había labrado y ahí lo puso a Jesús. Era persona que tener un sepulcro labrado en una montaña era costosísima. Eso solamente podrían tenerlo los ricos, la gente que tenía dinero. Pero este hombre era generoso. Dio tal vez un sepulcro de sus familiares, un sepulcro que él se había hecho construir para él, pensando en su muerte. Pero se lo dio a Jesús, le dio el honor a Jesús. Y ahí tenemos hombres en la Biblia, ahí depositaron al cuerpo de Jesús. Lo que yo les quiero decir es que nosotros tenemos que entender que la persona que ama a Dios, la persona que Dios usa, es una persona que es desprendida, amén. Es una persona que siempre está, dice la Biblia, que el justo dice, presta, dice, ¿no? Habla en Proverbios, presta, dice. Dice la Biblia que presta al pobre, Jehová lo devolverá. Porque hay gente que no puede devolverte. Dios dice: yo lo voy a devolver. Entonces yo quiero hablar acerca de eso, de la generosidad. Nosotros como iglesia, escuchen, tenemos que ser generosos con las personas que vienen a predicar, con personas que vienen a traer la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que ser persona generosa con los siervos de Dios, con las personas que nos visitan, con las personas que traen la palabra, con las personas que están trayendo una palabra, un aliento. Y hay que nosotros bendecirlos. Pablo decía: si ustedes aprovechan lo espiritual, es justo que yo aproveche lo material, decía. ¿Cuál tiene valor? Pregunto. ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Las cosas espirituales. Lo material se acaba, el dinero se acaba, pero lo que se comparte, la palabra de Dios, lo espiritual, eso permanece para vida eterna. Otra cosa que quiero hablarles es que Dios prepara o Dios usa si nosotros le amamos y obedecemos su palabra. Ahora, nos tenemos que invertir el tiempo en estudiar la palabra de Dios. Hay mucha gente que no le gusta leer. Dicen que esta generación es una generación que no lee y es una generación que no se comunica. Hay la tecnología, los medios, y están así siempre chateando, pero tienen miedo de comunicarse personalmente, hablar, expresarse. Todos están ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Dice que Dios quiere que nosotros le amemos y obedezcamos su palabra. Entonces nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en estudiar la Biblia. Yo como estudio a veces cuelgo por ejemplo en lo que ellos estudian, cuelgo los libros para que estudien y me presenten resúmenes y no leen. Me dicen, no lo abren lo que uno envía, anexos, libros, para reforzar algún tema. Entonces no leen. Todos quieren rápido, pero no quieren leer. Entonces hay que leer. Por eso que la palabra de Dios le es pesado a muchos jóvenes, a mucha gente, y no quieren leer. Entonces
Nosotros, si no estudiamos la palabra de Dios, nunca tendremos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios nos habla? Es a través de la palabra. Dios se revela a través de las escrituras para cada uno de nosotros. Una cosa es conocer la palabra de Dios y una cosa es obedecer la palabra de Dios. Yo puedo saber mucho, bastante. Tú puedes conocer bastante de la palabra de Dios, pero si yo no lo obedezco, dijo Jesús, aquel que me ama es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando hay amor a Dios es más fácil obedecerlo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que amar a Dios. Si amamos a su iglesia, esto nos va a ayudar a guardarnos del mal. Hay un ejemplo en la Biblia acerca de Saúl. Saúl, por ejemplo, dijo con el ser rey, fue de una tribu pequeña de Benjamín. Entonces, Saúl demostraba debilidad interna. ¿Por qué? Hubo un momento que estaba bajo presión y el pueblo se le desertaba, estaban para pelear y no venía Samuel, y como estaba presionado, él tomó prerrogativas que no eran para hacerlo. Él comenzó a sacrificar ciertas cosas. Muchas veces nosotros permitimos cosas cuando estamos bajo presión. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros sabemos que algo está mal, pero nos presionan? ¿Cómo actuaríamos? No lo he hecho porque si yo no hago esto, entonces voy a quedar mal. Presiones de la vida, en el trabajo, en los estudios. No, porque si yo no me copiaba, entonces yo hubiera desaprobado el curso. Por eso me copié. ¿Por qué mentiste? No, porque se iban a burlar de mí, por eso tenía que mentir. La presión. Una cosa es cuando no nos presionan y otra cosa cuando nos presionan. ¿Cómo actuamos? Saúl, bajo presión, tenía problemas internos. Él no hacía caso a lo que Dios le había dado, la dirección específica. Saúl fue desechado por no obedecer la palabra de Dios. Y dice en 1 Samuel 15:23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tenía todo. Fue rey, Dios lo comenzó a bendecir, pero por simplemente no obedecer la palabra de Dios, Dios lo desechó. ¿Qué quiere decir? Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos, pero ¿qué sucede cuando nosotros desobedecemos? Dios entonces ya no empieza a continuar con su plan de usarnos. Dios nos va a usar. Dice, bueno, este año todavía no está preparado, tal vez de aquí a 3 años, pero Dios nos va preparando. Dios nos da oportunidades. Saúl no aprovechó eso. Entonces la excusa, y en una oportunidad le dijo Samuel, oye Saúl, ¿por qué tú has sacrificado? Si eso tiene que hacerlo el sacerdote, tú eres solamente rey. Y Saúl dijo, no, yo he sacrificado porque quería honrarle a Dios, quería sacrificarlo. La excusa del sacrificio no tiene valor. El culto, Dios dijo, ¿de qué vale, dijo, la grosura de los carneros? ¿De qué vale el sacrificio? ¿De qué vale si no hay la obediencia a Dios? O sea, Dios no quiere tanto sacrificio, sino quiere la obediencia a su palabra. Saúl dijo, no, yo quiero sacrificar. Dijo, el mandato de Dios fue así: maten a todos los animales y a las personas nada dejen vivo, porque es maldito todo lo de ese pueblo, porque se practicaban la brujería, sacrificaban a sus hijos y era anatema, era maldición, y Dios dijo, maten a todo. Y después el profeta escucha el balido de las ovejas, las vacas. Dijo, pero ¿por qué? ¿Qué escucho esto? ¿No te había dicho que mataras todo? No, es que hemos separado lo mejor, las ovejitas más gordas, las vacas más grandes, para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. Parecía espiritual, ¿no? Y Samuel no se dejó engañar. Dijo, no, Dios no se complace en sacrificios, ni en la grosura de los carneros, sino en que se le haga y se le obedezca la voz de Dios. Tú puedes decir, no, yo he hecho esto
voy a la iglesia, canto en la iglesia, canto en el coro, hago todo, pero si no haces caso en lo más sencillo que Dios te dice en su palabra, entonces Dios te va a decir, no, no quiero tu sacrificio, lo que yo quiero es la obediencia. Entonces el culto sin fe en la palabra de Dios, manifestada en nuestra vida diaria, es algo que da náuseas a Dios. El rito sin que vaya acompañado de un corazón humillado, Dios busca y desea un corazón fiel y no el humo del sacrificio. Entonces David dijo en una oportunidad en un salmo, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo despreciarás, oh Jehová. Hay mucha gente que ayuna, que ora bastante y está bien, pero todavía en su corazón hay resentimiento. Y Dios dice que nosotros no debemos aborrecer a nuestros enemigos. Yo digo, pero ¿por qué esa persona ayuna tanto, ora tanto? Yo creo que Dios le diría, si estuviera presente, ¿sabes qué? ¿Para qué haces tanto sacrificio? ¿Para qué haces tanto si no obedeces? Hay todavía en tu corazón aborrecimiento, hay envidia, hay crítica, hay murmuración, hay cosas que dañan nuestras relaciones. Entonces, yo quiero decirle en esta noche, iglesia, de que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dios se complace en eso, la obediencia, la obediencia. También, si queremos ser usados por Dios, tenemos que estar sujetos a la autoridad. Ahora, ¿ustedes han visto la rebelión que hay en la sociedad? Problemas, dificultades. La rebelión fue el principio del pecado en el universo y en la tierra. Luzbel, que el nombre de Satanás al principio era Luzbel, luego Adán y Eva, la autoridad de Dios, y hay la autoridad delegada. Entonces, ¿qué es la autoridad delegada? Dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades vienen de parte de Dios. Dios pone las autoridades, Dios pone los reyes, quita reyes, es decir, pone presidentes, quita presidentes. En Brasil ha ganado un hombre que se llama Baldosaro. Dice que este hombre, les comento un poquito, los que no conocen, ha ganado este domingo y él ha ido a un culto evangélico. El presidente de Brasil es la quinta nación más grande del mundo y él ha estado en la iglesia evangélica en un culto de acción de gracias. Su tercera esposa es cristiana evangélica, es decir, este hombre ha sido católico, se divorció, se separó y conoció a esta mujer. No sé si esta mujer, creo que la ha conocido a Dios después que se casó con él, ya divorciado, y asiste a una iglesia evangélica, ella es cristiana. Dice que él en la iglesia le dijeron que Dios tenía un propósito con él, y él fue a Israel y fue bautizado en el río Jordán, fue bautizado como cristiano. Y así que él siempre creía que Dios tenía un plan con él. A él, para que no ganara, una persona que le acuchilló. ¿Y saben lo que sucedió? Él no murió. Y eso lo tomaron como una señal de que Dios estaba con él. Dice que él dijo, yo sé, ha dicho allí en ese culto, que Dios me va a usar en este tiempo. Yo quiero paz para todo Brasil, voy a gobernar para los pobres. Y ha dicho también que él está en contra del homosexualismo y del aborto. ¿Qué quiere decir? Hermanos, que Dios pone las autoridades, ¿me entienden?
Dios está haciendo algo grande. Dice que con el voto de los evangélicos que lo han apoyado a él, en Brasil hay la mayor cantidad de evangélicos en el mundo. Esa es una nación muy grande de evangélicos. Y con sus votos ha ganado la presidencia en Brasil. Brasil está pasando un problema casi similar con nosotros de corrupción. Y han metido a un presidente, está en la cárcel, Lula, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Es un partido grande, socialista. Entonces, hermanos, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Miren, en Brasil la corrupción, Dios está destapando. En el Perú, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo está obrando en las naciones? ¿Qué está haciendo en Venezuela Dios? ¿Qué está haciendo en Argentina? Cristina han confesado de que ella también ha hecho malversación de fondos, corrupción, y va a ser llevada también a un juicio, está en un proceso también. Entonces, hermanos, Dios está obrando en las naciones, porque Dios pone autoridades. Dios pone. Entonces, podemos entender, hermanos, ¿qué es una autoridad delegada? Hay dos clases de autoridad. Miren, en primer lugar, la autoridad delegada es la persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Hay la autoridad, no, toda autoridad pertenece a Dios, toda autoridad, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Es decir, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo permite. En la autoridad, Dios ¿cómo gobierna? Tenemos la autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de la palabra de Dios o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que tú hagas. Y es por eso que es importante que yo deba estudiar la Escritura. Ahora, la autoridad delegada significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino también que nos dirige a través de ¿quién? A través de la autoridad delegada. ¿Quién es la autoridad delegada? Si estamos en la iglesia acá, son los pastores, los líderes, son nuestros padres. ¿Quién más? Son los profesores en nuestro colegio, son los policías, son los jefes, los gobernantes, son autoridades delegadas. ¿Me están entendiendo? Es por eso que nosotros tenemos que respetarlo, porque son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, ¿sabe lo que sucede? Esa persona que debe ser obedecida, ¿me están entendiendo? Debe ser obedecida, porque la autoridad delegada es aquella que ha sido puesta por Dios. Ahora, ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es ser desobediente a Dios mismo. ¿Me están entendiendo? Si yo desobedezco a la autoridad delegada, entonces es como si estuviera desobedeciendo a Dios mismo. Quiero también decirles que hay la autoridad, por ejemplo, en la familia. Y quiero hablar un poco de ello, lo que Dios dispuso en la familia. Dice que el padre sea la cabeza del hogar. La esposa debe estar sujeta ¿a quién? Al esposo, y los hijos sujetos a los padres. La Biblia dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si nosotros rompemos ese orden de la autoridad, entonces por eso que hay problemas, divorcios, malos entendidos, luchas internas. Dice, la mujer dice, ¿para qué me voy a sujetar? Si yo tengo más estudios que mi esposo, porque puede ser que la mujer tenga estudios y el esposo no. Y el problema es, ¿me sujetaré a mi esposo? La Biblia está clara, ¿no? Dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y es por eso que nosotros en la Biblia, cuando obedecemos estos principios que están acá en las Escrituras,
entonces no vamos a tener problemas, el hogar va a marchar bien. Dice la Biblia, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Colosenses 3:20. Pero ¿qué sucede? Tienes que ir a hacer esto. Y son como el chavo, ¿no? ¿Qué hace el chavo cuando no quiere? Comienza a zapatear, ¿no? Se hace así, ¿no? Son como el chavo, zapatean. Entonces, porque la Biblia habla, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Cómo estamos obedeciendo a nuestros padres? Porque es la autoridad delegada por Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo era contumaz, rebelde, ¿sabe lo que le hacían? Sacaban al hijo afuera y lo apedreaban y lo mataban al hijo en el pueblo de Israel. ¿Qué sucediera si en la actualidad se hiciera lo mismo? Yo creo que muchos morirían apedreados, ¿no? Pero ¿sabe lo que está sucediendo? ¿Por qué era tan drástico esa ordenanza por Dios? Porque los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. ¿Y sabes por qué cuando los hijos hacen algo o se casan fuera de la voluntad de los padres no les va bien? Porque han transgredido la autoridad delegada por Dios. ¿Sí me están entendiendo? Y es por eso que nuestros antiguos decían, papá, por favor, quiero que tú vayas a pedir la mano. O cuando venía el chico decía, tienes que hablar con mi padre, con el consentimiento de mi padre. Si no hay el papá, con el hermano mayor. Porque desde antes había ese respeto a la autoridad. A la autoridad. Porque los padres representan a la autoridad de Dios en el hogar. Cuando el hijo se rebela, se está rebelando contra Dios mismo. Y dice la Biblia que el que no honra, dice, honra a tus padres para que haya larga vida en la tierra. Es una promesa, con una bendición. Es un cumplimiento que si tú lo obedeces, hay una promesa ahí. Que si yo obedezco, mis vidas en la tierra se van a alargar. Obedeced a vuestros padres, hablando acerca de la autoridad. En la familia Dios ha puesto su autoridad, entonces en los padres. Ellos representan la autoridad. Y ahí tenemos muchos jóvenes, dicen, voy a cambiar la palabra, no me conviene. Dice, obedece a tus padres si tienen razón. Dice, pastor, pero yo obedezco a mis padres, y si se equivocan, si tú a veces te crees que tienen la razón, mis papás no son de esta época, están atrasados, no entienden. Si no se interponen en lo que tú quieres hacer, si me conviene, obedezco, si no me conviene, no obedezco. Pero la Biblia dice obedecer a vuestros padres en todo. Si te mandan a hacer cosas de una forma amable y agradable, si mi mamá me dice, o mi papá, anda, tienes que barrer, no lo obedezco. Pero si me dice, por favor, puedes ir a barrer, ahí sí lo hago caso. Entonces, pero el joven que desea agradar a Dios no usará estas excusas. ¿Me están escuchando? En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque la Biblia lo demanda, obedecer a vuestros padres. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia. Entonces ahí él es el responsable de lo que pueda suceder en el hogar. Dios le va a demandar a él. Por eso que el hombre tiene que ser una persona responsable, un sacerdote del hogar, pero no debe ser un dictador tampoco el hombre. Muchos decían, el hombre a veces usa este texto y le dice a la mujer, ¿sabes que tienes que obedecerme en todo? Porque yo soy la cabeza. Y uno dice, sí, tú eres la cabeza, pero recuerda que yo soy el cuello. Así que yo donde mueva, la cabeza tiene que girar. Entonces, claro, eso tiene una apreciación, ¿no? De que el hombre es la cabeza, pero el hogar se gobierna por dos. ¿Están entendiendo? Un acuerdo. Pero a veces no hay acuerdos. La última palabra, orando al Señor. Y yo creo que cuando un hombre es de Dios, Dios le da sabiduría para tomar decisiones correctas. No como un dictador de imponer o decir, acá se hace lo que yo quiero, sino que tiene que gobernar su hogar en amor, en respeto, consideración hacia su compañera. Porque los dos están yendo a un solo camino, ¿no? Llevar a la familia hacia adelante. O el hombre está empujando acá, la mujer allá. Ambos quieren que sus hijos, su familia, sean bendecidos, prosperados. Así que los dos están trabajando en un mismo objetivo, eso es lo importante.
Ahí está. Dice la Biblia también que el hombre debe amar a su esposa y a sus hijos, ser un ejemplo para ellos, ser un ejemplo. ¿Saben por qué muchas veces a muchos cristianos les es difícil ganar a su familia? Es fácil hablar de Cristo a otras personas, al vecino, a otras personas, pero a veces es difícil que vengan a la iglesia, a nuestra propia familia, porque nuestra familia nos conoce, pues. Entonces él va a decir, ay, qué bonito que habla, que predica, pero si supieran cómo se comporta en la casa, es un diablo, habla mal, cómo se comporta. Entonces nuestra familia no cree por nuestro cambio, porque nuestro testimonio está por los suelos. Entonces yo quiero decirles que nuestras palabras deben estar en concordancia con nuestro obrar, con nuestros hechos. ¿Me están escuchando? Entonces nuestra familia va a venir a la iglesia. Pero se dicen, no, mi hijo todavía no cambia. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia. Mire, a gente así que me conoce y dice, yo no voy a la iglesia, porque yo tengo mi primo que va a la iglesia pero no cambia. ¿Qué? Pues se va a la iglesia y se va a la discoteca. Hay personas que, un colega me dice así, ¿sabes qué? Yo estoy yendo a una iglesia en Trujillo, una iglesia grande que tiene una orquesta hermosa. Yo estoy yendo a la iglesia, pero ya no voy, me dijo ya. Él era de padres católicos y es una persona muy amable, ¿no? Pero ya no voy, me decía, porque mi amiga que cantaba en el coro, ¿qué? Pues me decía, cantaba ahí y de ahí nos íbamos a la discoteca a tomar. Y eso no me gusta a mí, me dice, fumaba todo, doble vida, me dice. De ahí nunca más fui a la iglesia, porque eso me chocó, me dijo. Entonces estamos dando mal testimonio. Estamos dando mal testimonio. Podemos engañar al pastor, podemos engañarla ahí, pero al que no le engañamos es a Dios. Temprano que tarde, Dios nos va a descubrir, nos va a avergonzar. Tenemos que nosotros meditar, tenemos que nosotros ser temerosos. Dice la Biblia que el hombre es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben que el esposo de la iglesia es Cristo? O sea, cada uno de nosotros somos la esposa de Cristo, el Cordero. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú te portas mal? ¿Acaso viene Cristo y te agarra a bofetadas? Mira, o te grita, ¿qué has hecho esto? Y la Biblia dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo Dios trata a la iglesia? ¿No dio su vida? ¿No dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros? Pero hay personas cristianas que cuando viene la hermanita, ay, sí, venga, yo le aconsejo, hermana, ve, le escucha. Pero cuando viene la esposa, ya, ándate, ya hablamos. En verdad que le damos más cabida, oído a personas que no son nuestras propias familias. ¿Me están entendiendo? Nuestra propia familia cercana. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos, dice, esposos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la medida? Solamente cuando mi esposa se porte bien conmigo yo lo voy a amar. Pero si se enoja conmigo, yo le voy a dar el hielo, no le voy a hablar, me voy a vengar, no voy a hacer lo mismo. Entonces no, la medida es así como Cristo amó a la iglesia. Y para los hombres eso debe quedar grabado en nuestros corazones. Quedar grabado en nuestros corazones acerca de eso. ¿Cuál es la persona que Dios usa? Es aquellas personas que se sujetan, esas personas que son un ejemplo en el hogar. Dice también, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo se provoca a ira a los hijos? A veces hay maneras, ¿no? Pero cuando se impone a gritos no se logra nada, ¿se han dado cuenta? Oye, esto, lo otro, te chanco, ya vas a ver nada más. No se ve bien. Es como por ejemplo en el hogar, ¿no? El hombre levanta la voz, la mujer levanta la voz. Al final no hay de acuerdo, pero si por favor, discúlpame, me puedes. Hay maneras. A veces se provoca a ira innecesariamente, a veces uno se enoja. Pero si uno empieza a bajar la voz, ya a veces es necesario también cuando ya no obedecen también disciplinar, ¿no? Pero dice aquí, habla de no provocar a ira, al enojo a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Que Dios nos dé sabiduría
a cada uno de nosotros en verdad para poder nosotros poder gobernar nuestra casa, nuestro hogar. Otra cosa también importante es, ¿qué quiere decir? También tenemos que sujetarnos, termino brevemente, con nuestros gobernantes y en nuestro trabajo. Son autoridades, nuestro jefe. ¿Sabes qué? Quiero que vengas tal día. Por ejemplo, el sábado me llamaron, ¿no? Queremos que nos apoye el día sábado, que no estaba dentro de mi horario de trabajo, el sábado de 9 a 12. Ya no hay ningún problema, voy a estar ahí. No estuve refunfuñando, tengo que ir, no me pagan por esto y lo otro, me voy. Claro, no me pagan por eso, pero no me fui así enojado, ¿no? Me fui el día sábado. Entonces, porque nuestro trabajo son nuestras autoridades, ¿me están entendiendo? Yo soy un trabajador y hay otra persona que está encima de mí. Entonces él me habla amablemente, ¿me puede usted apoyar tal día? Sí, no hay ningún problema. Entonces son autoridades que están en nuestro trabajo y tenemos que respetar. A veces cómo nos tratamos, este jefe ese tacaño, ese que se ha creído. Yo he escuchado que se expresan mal de sus jefes. Entonces no, a eso no es correcto. No es correcto y a Dios no le gusta. Tenemos que sujetarnos en nuestro trabajo, en donde estemos, en el hogar, los hijos. Entonces, todas esas cosas son importantes para Dios. Si nosotros nos sometemos a la autoridad delegada y a la autoridad de Dios, es como si hubiera una protección encima de nosotros. Amén. Dios nos va a cuidar, nos va a guardar. Y tenemos que aprender desde ya a ser obedientes a la autoridad, porque tenemos ese espíritu rebelde a hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Cuando nos vamos a otro lugar, hemos pedido la autorización, o sabe nuestro líder, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años había una persona que siempre, hace muchos años, se iba por un lugar, a una iglesia, así otro lugar, a otra iglesia, y un día le digo, pero ¿tú por qué paras por allá, por acá? También paraba acá. Le decía, ¿tú, hermana, no tienes una iglesia? No, sí, yo asistí a una iglesia, pero para en la Adventista, para en todas las iglesias por allá. No, es que a mí me gusta aprender, por eso voy por allá, por acá. Entonces no se sujetaba a nadie se sujetaba. Y terminó mal, esa persona ya no lo veo. Entonces la palabra honrar, ¿qué significa? Respetar, obedecer, aun cuando estés en desacuerdo con nuestros padres, ¿no? Aquel que hace, pero si tus padres te mandan a hacer cosas indebidas que rompen el principio de Dios, ahí sí no podemos obedecer. O si la autoridad también te dice, tienes que hacer esto. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Juan y a Pedro, ya no prediquen, ya no hablen de ese Cristo? Los azotaron y ellos, dice que no les hicieron caso, siguieron predicando. Cuando es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Entonces ahí nosotros no podemos romper los principios de Dios. Hay que ser sabios para saber cuánto poder discernir. Amén. Termino con este tema y es acerca que cuando Dios nos quiere usar es cuando eres una persona perseverante. La perseverancia es importante. Dice la Biblia que el Señor nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. No sean perezosos, dice Hebreos 6:12. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Por su fe y paciencia. ¿Qué más? En Daniel 12:13, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. La paciencia es importante para los cristianos. Y quiero terminar contándoles una historia. Dice que hubo un cristiano, una persona cristiana que estaba cansada y decidió darse por vencida en su caminar cristiano. Renunció a su trabajo, a sus relaciones, incluso a su espiritualidad. Ya no buscaba a Dios, ya no oraba, no iba a la iglesia y quería renunciar a su vida.
y se fue a un bosque para tener una última charla con Dios. Dice que llegando al bosque le pregunta a Dios: ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? Dice que la respuesta le sorprendió y Dios le dice así: mira a tu alrededor, ¿ves el helecho y el bambú? Le dice, dos plantas, el helecho y el bambú. Le responde: sí, sí lo veo. Y Dios le dice: cuando yo sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien, les di luz, les di agua. El helecho creció rápidamente, su verde y brillante hoja cubría el suelo, pero nada salía de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente nada creció en la semilla del bambú, pero no renuncié al bambú. En el tercer y cuarto año, aún nada brotó de la semilla del bambú, pero no renuncié en él. Quinto año, nuevamente nada salió de la semilla de bambú, no renuncié, dijo Dios. Luego el sexto nada, hasta el séptimo año un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con el helecho, era insignificante, muy pequeño. Pero solo 6 meses después, el bambú creció más de 30 metros de altura. Tardó 6 meses en crecer. Pregunto, al sexto mes creció, en 6 meses 30 metros. La verdad es que se tomó 7 años y 6 meses en desarrollarse. ¿Me están escuchando? 7 años y 6 meses de desarrollo. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, que nada sucedía, el bambú estaba generando un complejo sistema de raíces. Se estaba profundizando, no se veía, estaba debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que le pudiera permitir sostener todo el tamaño que iba a poder desarrollarse. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. Dios le dijo: no le haría a ninguna de mis criaturas un reto, dice, sin primero yo no lo preparara o lo prepararía, porque si no, no va a poder sobrellevarlo, la carga. Entonces yo tengo que prepararlo. Cuando Dios quiere usarte, Dios se toma su tiempo, Dios te prepara. Tienes que ser perseverante, tienes que ser una persona que lea la Biblia, tienes que ser una persona que se someta a la autoridad de su palabra, de las personas que Dios ha delegado. Tienes que ser una persona perseverante. Y Dios le dijo: si no renuncié al bambú, yo nunca voy a renunciar a ti. No te compares con otros. El bambú tenía un propósito diferente al helecho. Sin embargo, ambos eran necesarios en este bosque para hacerlo hermoso. Tu tiempo vendrá, crecerás muy alto. Entonces preguntó al final: ¿y qué tan alto debo crecer? En respuesta, Dios le hizo otra pregunta: ¿qué tan alto crecerá el bambú? Contestó: supongo que tan alto como pueda. Dios nunca va a renunciar a ti. ¿Me están escuchando? Dios nunca va a renunciar. Dios se toma un tiempo para prepararte, para modelarte. Cuando yo tuve 20 años y más o menos medio año de convertido, a los 20 años conocí a Jesús. Al medio año yo paraba en la iglesia, en las vigilias, los ayunos, buscando a Dios, y solamente en la iglesia había ancianitos, no había jóvenes. El único joven era yo y mi hermana, que está acá. 2 jóvenes en la iglesia. Ahí seguía buscando a Dios, orando a Dios. Y Dios un día me dijo así, en un sueño: ahí donde tú estás, yo te voy a levantar, me dijo. Cuando le conté a una persona que tenía en la iglesia años, dice que me cuenta después que se rió. ¿Qué lo va a usar? No sabe ni hablar. Se sonrió, pero lo guardó en su corazón. Cuando Dios me dijo así: el lugar donde tú estás, yo te voy a usar, te voy a levantar. Bueno, yo escuché, eso es lo que yo anhelaba. Bueno, dije, si es de Dios, se tiene que hacer realidad.
Cuando tuve 20 años y 6 meses, tuvieron que pasar casi 15 años para ver el cumplimiento de lo que Dios me dijo. Pero en todo ese tiempo que pasó, me di cuenta que estuve como el bambú, profundizando mis raíces. Tuve decepciones, críticas, dificultades, problemas, y eso me hicieron más fuerte, y me ayudaron a confiar más en Dios. Dios estaba preparándome, y así va a ser con cada uno de ustedes. Tenemos que tener un corazón desprendido, un corazón generoso para la obra de Dios. Ser generoso con tu tiempo, ser generoso con tus fuerzas cuando eres joven. Yo entregué mi vida a Cristo a los 20 años de edad, en todas mis fuerzas, mi vitalidad, y en verdad que Dios me ha bendecido. Yo quiero que Dios les use de una manera igual o mucho mejor que el que les habla. Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Tenemos que creerle a Dios. Dios quiere usarte y Dios te va a sorprender. Tal vez Dios te llevará a las naciones. Tal vez Dios te usará en el talento que ahí está adormilado todavía, que no se levanta. Pero tiene que estar en tu corazón esa llamita y, Señor, quiero ser usado por ti. Vamos a orar en esta noche y agradecer a Dios por su palabra. Y ese es mi desafío en esta noche. Y dile, Señor, yo quiero ser usado por ti. Prepárame. El tiempo que tú tomes en mí será un tiempo bien invertido. Dios no va a renunciar a ti. Vamos a agradecer a Dios. Amado Jesús, en esta noche te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada joven que está aquí en esta noche, que puede haber escuchado este desafío, Señor. Oh Espíritu Santo, tú tienes un plan, un propósito, Padre, que no puede ser abortado, que no puede ser, Padre, echado fuera, Señor. Tú tienes un plan. Y dice tu palabra que lo que está en tu mano nadie te lo puede arrebatar, Señor. Cada persona que está aquí está en la palma de tus manos, Señor, esculpida, Señor. Esculpido, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, de que tú cumplas tu propósito, Padre, te glorifiques en cada vida, que siga puliendo, quitando todo aquello que no te agrada, Padre. Ese corazón resentido tal vez, ese corazón tal vez que no es desprendido con tu obra, con su tiempo. Tal vez no hay un compromiso real todavía. Oh Espíritu Santo, solamente tú conoces, Señor. O tal vez aquellas personas que están orando muchos años y todavía no hay una respuesta, porque todavía nuestro corazón no está preparado para recibir las bendiciones que tú tienes, Padre. Somos como el pueblo de Israel, que Dios quiere bendecir, Él se deleita en bendecirte, pero muchas veces no puede porque ese corazón todavía no está preparado. Ese corazón todavía está duro, ese corazón todavía está autosuficiente, ese corazón todavía está criticando. Ese corazón todavía no se está sujetando a la autoridad delegada. O estás menospreciando o hablando mal de la autoridad. O todavía hay resentimiento en tu corazón, hay heridas. Dios está trabajando ahí, pero permítele que Él profundice más y más dentro de tu corazón. Permítele que el Espíritu Santo pueda entrar en lo más profundo de tu ser. Permítele que Él pueda cambiar y pueda cambiar tu historia. Él tiene algo grande, algo maravilloso para ti. Dile, Señor Jesús, entra a mi corazón y cambia todo aquello que no deja que tú te puedas fluir en conquistar mis bendiciones para mi familia, para mí. O tal vez no estás experimentando la bendición que la palabra de Dios declara, que todo lo que toque tu mano o todo lo que tú emprendas, Dios lo va a prosperar, que serás cabeza y no cola.